y quiero compartir pantalla para que continuemos estudiando lo que hemos venido estudiando desde hace un mes, parece, y avanzamos lento, hermano, porque esto se requiere. Hoy día también vamos, ahí está, espero que estén viendo la pantalla y vamos a empezar a compartir esta pantalla para ir viendo algunas cosas que ya se han dicho ya, pero que es bueno que las tengamos en cuenta, porque a través de la repetición nosotros tenemos también, a través de la repetición nosotros tenemos también eh, una, una forma de grabarnos las cosas, y es súper importante. Entonces, ¿qué es lo qué es lo que podemos ver aquí? El Evangelio de Marcos, el que estamos estudiando, vamos a la cuarta parte del Evangelio de Marcos, es un evangelio sinóptico, y yo expliqué que es sinóptico porque tiene paralelos con otros dos evangelios que son Mateo y Lucas. Entonces, un evangelio sinóptico es donde yo puedo simultáneamente comparar cosas, no todas, por favor, no todas, porque algunas veces hay cosas que están en Marcos que solamente están en Mateo, y hay cosas que están en Marcos que solamente están en Lucas, ¿me entiendes? No, y así, hay cosas que no están en todos los evangelios, pero hay comparación, hay paralelos. Y el Evangelio de Marcos, que es sinóptico, es el relato de la vida y el ministerio, los milagros y las palabras de Jesucristo. Es el más breve de los evangelios canónicos. Canónico, ¿sabe? Usted sabe que canónico es todo aquellos libros que son aceptados como parte de la Biblia. Y también el más antiguo, según la opinión mayoritaria de los expertos bíblicos. Entre los estudiosos existe un amplio consenso en datar, o sea, darle fecha al Evangelio de Marcos a finales de los años 60 del siglo I después de Cristo, o poco después del año 70 después de Cristo, ¿verdad? Entonces, su autor es desconocido, aunque se atribuye a Marcos, aunque una tradición cristiana tardía, ¿qué significa tardía? Que de mucho tiempo después vino como a reconocer que podía ser Marcos, lo atribuye a Marcos, personaje citado en otros pasajes del Nuevo Testamento, narra la vida de Jesús de Nazaret desde su bautismo por Juan el Bautista hasta su resurrección. Parte con el bautismo. Este evangelio, a diferencia de los otros dos evangelios sinópticos, que son el evangelio de Mateo y de Lucas, que empiezan con la genealogía de Jesús, o sea, toman en cuenta la genealogía de Jesús para adelante. Este salta eso y empieza casi directamente con el ministerio de Juan y el bautismo de Jesús. Vamos a leer esta parte que ya hemos llegado hasta el versículo 21. Dice Marcos 1, 21 al 28. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Que con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Eso es lo que vamos a ver hoy día, y que Dios nos bendiga para sacarle provecho de tal manera que no se convierta en el nombre de Jesucristo en un estudio intelectual, sino que en un estudio que nos permita, o una visión que nos permita crecer nosotros, aumentar nuestra fe, desarrollar la visión que tenemos en Dios. O sea, toda expectativa que usted debe tener, que yo debo tener, que todos los que estamos deben tener, que este texto no se convierta en un mero estudio que satisfaga mi intelecto, sino que apunte a ver cómo yo puedo aumentar mi fe y crecer en el reino y crecer en Cristo Jesús. De otra manera, la palabra no tiene sentido y se convierte en lo que dice claramente: la mucha letra mata, no se el espíritu vivifica. Dice, el no darle un sentido espiritual a las cosas mata. Y que Dios nos perdone en cualquier momento, digo, en cualquier momento, en que nosotros pretendamos, y tenga cuidado con eso, en el nombre de Jesús, pretendamos estar recibiendo la palabra de Dios, el estudio de Dios, y pensando que eso se aplica a otras personas. No,
No, yo no estoy preocupado porque cuando está ante la presencia de Dios voy a tener que dar cuenta. Siempre mi expectativa con respecto a un estudio debe estar tan claramente comunicada en la intención de que eso pueda bendecirme mi vida. Si no es así, no tiene ni un sentido. Espero que en el Señor que esto le cae donde eso se llama, también se puede llamar humildad. Humildad. Entonces, si nosotros tenemos una actitud humilde, podemos decir, voy a aprender siempre. Y hermano, nosotros no estamos para calificar a las personas. No estamos para decir, este, este merece o no merece. Deme un minutito, hermano, por favor. Enrique, estás escuchando, ¿verdad? Sí, Listo, gracias. vamos. Entonces, para calificar a las personas. Mire, hermano, la humildad proyecta varias cosas. Ser humilde es saber que yo soy incapaz de abordar todas las cosas de la vida y que necesito de las personas que me rodean. Y ser humilde también involucra que no importa el envase en el cual venga el mensaje que me va a permitir crecer, la palabra de Dios, que ya sea que sea una persona que yo, para mí, considere que intelectualmente o en preparación o podríamos decir en preparación académica no es más que yo, en teología no es que, pero yo digo, yo lo voy a mirar con desprecio, inmediatamente eso cierra el corazón de Dios, porque esto no tiene que ver con las capacidades humanas. Recuérdense la radiografía, perdone la expresión, pero el punto de análisis que hacen los fariseos con respecto a la acción de Juan y de Pedro cuando son citados y ellos dicen algo súper sorprendente. ¿Qué pasa con estos hombres que son del vulgo, pero manifiestan una preparación y ellos digan, se nota que anduvieron con Jesús? Entonces, ¿qué significa? Que la capacidad que viene de Dios y del Espíritu. Por lo tanto, tenemos que tener un corazón abierto para recibir la palabra. Y eso debe ser nuestra actitud siempre. Vamos adelante entonces. Este pasaje, el que acabamos de leer, nos introduce a una gran revelación. El accionar del Espíritu Santo, del accionar espiritual en referencia a lo demoníaco. ¿Cómo se mueve el mundo espiritual y lo demoníaco? Espíritus malignos que se manifiestan como síntomas de enfermedades físicas y mentales, que para las personas comunes de la época no era tan evidente. Es importante aclarar que las enfermedades tienen distinto origen y que algunas se deben a la acción de espíritus malignos. No todas las enfermedades, hay enfermedades. Una de las cosas que debemos entender, hermano, todos los que estamos acá, es que Dios nos puso un tiempo límite y queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, nuestro hombre exterior se va desgastando. O sea, usted quiera o no lo quiera, va a enfrentar una realidad muy fuerte, va a envejecer. Ya estamos viejos o estamos envejeciendo. Y eso significa que nuestro cuerpo va a entrar en deterioro y no lo vamos a poder evitar. Eso está en la Biblia, claramente. Por ejemplo, no pudo evitar el efecto de la vejez Isaac cuando no podía ver cuál de los hijos era el que estaba bendiciendo, porque ya su vista se había gastado, se había terminado. O sea, eso es una cosa que tenemos que enfrentar. Entonces, por más que reprendamos demonios, hagamos, usted no puede evitar el efecto. La vejez no es un demonio, es una condición. Al que no nos guste es una condición. Vamos, envejecemos y no podemos arrepentir. Entonces eso nos va a afectar en nuestras capacidades normales, no lo vamos a poder evitar. Entonces tenemos que separar, güey. Hay cosas sí que tienen una influencia como esa anciana, esa mujer que estaba encorvada y que ya tenía muchos años y que sí hay un efecto espiritual bien claro. Por eso, hermano amado, querido hermano, debemos tener discernimiento espiritual y esa es la comunión con el Espíritu que debemos tener para discernir. Discernir significa separar qué es y lo que no es. Bueno, acá estamos en un problema. Usted se da cuenta que
En el Antiguo Testamento, la actividad demoníaca no se hace tan evidente. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo israelita tenía ley de pena de muerte de relacionarse con todo lo que era ocultismo y todo ese tipo de cosas. Solamente los que andaban en rebeldía, y cuando el pueblo Israel se apartaba, había tal vez alguna cosa de ese tipo. Pero en el Antiguo Testamento sí hay presencia espiritual demoníaca, se habla del diablo, pero muy poco, porque había leyes que censuraban en cierto modo, no sé eso, sino que castigaban. Entonces, el interés que había por el mundo espiritual oscuro era poco. Ahora, muchas veces en el Antiguo Testamento, eh, la Biblia llama a los espíritus demoníacos terafines. Existen los serafines, que son seres divinos de parte de Dios, pero los terafines es una palabra que se usa para decir un ídolo, un demonio representado en un ídolo y que se adoraba. Se llaman terafines. Usted va a buscar la palabra terafín en la Biblia y va a encontrar que se está refiriendo a eso, pero en el Antiguo Testamento, pero muy poco. Entonces, ¿por qué estoy haciendo este preámbulo? Porque en este ambiente dice, no voy por favor, no voy a agotar esto que no puedo, se lo digo al tiro, voy a hacer como un barniz para que podamos entender un poquito mejor el contexto que se mueve el relato que leímos. En este punto necesitamos entender qué son los demonios y cuál podrían ser su origen. Los demonios son espíritus incorpóreos, no tienen cuerpo, que a diferencia de los ángeles que no pueden tomar la forma de un ser viviente de la tierra. Los ángeles sí. Ejemplo de los ángeles tomando forma corporal o de algún ser. Los ángeles que visitan a Lot en Sodoma, Génesis 19. Voy a leer, es 19.1, ahí faltó el 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la calle de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo, Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo. O sea, eran ángeles que tenían forma humana, que hayan tomado forma corpórea. Quiere decir que eso es una cualidad que tienen los ángeles, de tomar formas corpóreas, como la nuestra, y también son invisibles. De todo esto existe un ministerio, y eso yo quiero que usted lo tenga claro. Existe un ministerio de los ángeles a favor de los hombres y y de lograr los propósitos de Dios. Dios asigna en su infinito poder, su misericordia, dice que los ángeles son espíritu ministrador a favor de los hombres. Entonces están ahí también muchas veces ayudando. No los vemos, no son para adorar como lo está haciendo Lot, que después es corregido. Y se le dice que no haga eso, porque no tiene por qué adorar a los ángeles. Y muchas veces eh, también se presentó Jesús. El caso más patético, o no patético, sino fuerte, en que un ángel, que era Jesús mismo, se presentó, es el ángel que se encuentra con Josué, porque normalmente los ángeles, cada vez que un ser humano lo quiere adorar, le dicen que no lo haga, porque el único que merece adoración es Dios. Sin embargo, el ángel que se encuentra con Josué, Josué se inclina ante la presencia de él, lo adora, y el ángel no le dice que no lo adore. Entonces, acuérdense, y ahí se produce un diálogo entre Josué, y le dice, ¿eres del ejército enemigo o eres de nuestro ejército? Y él le dice, yo no soy de tu ejército, soy del ejército de Jehová, de los ejércitos. Y ahí cambia un poco la perspectiva. Por eso tenemos que leer la Biblia en una perspectiva. La presencia de Jesucristo en el accionar del ser humano ha estado siempre, 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 preparando lo que debe venir. Los demonios usan el cuerpo de los seres vivientes para manifestarse, ya que no tienen o perdieron la capacidad de tomar forma corpórea. Los demonios se oponen a Dios y sus planes y son enemigos del hombre. Esto es un resumen pequeñito, hermano, para situarnos en el contexto de lo que vamos a ver con respecto al relato. El estudio de la doctrina de los demonios requiere mayor profundidad, pero esta breve referencia nos permite situar el contexto del relato de Marcos 21, 20 al 28. Con respecto al origen de los demonios, se han señalado 4 teorías. Primero, los espíritus de personas malvadas ya muertas. Algunos dicen que son los espíritus de personas malvadas que ya murieron.
y que ahora andan sin cuerpo. Eso es una teoría. Esto está apoyado por autores como Filo y Josefo. Otra teoría dice que son los espíritus de una raza preadámica que han perdido su cuerpo. Y hay una serie de cosas, no tienen un asidero bíblico bien fuerte, en estos son textos que dan como una idea, y ya, y esas preguntas que la gente se hace, de dónde sacó esposa eh, Caín, y todas esas cosas que son misterios de Dios, que deben ser complicadamente analizados y resueltos. El tercero es la simiente de unión de ángeles y mujeres, que fueron ángeles que se juntaron con mujeres. Acuérdense, alguien dice, oye, pero la Biblia, Jesús dice que ya no sé, que cuando estemos en el cielo seremos como los ángeles de Dios. O sea, cuando dice que seremos como los ángeles de Dios, situando el contexto, dice ahí que no nos casaremos, ni nos daremos matrimonio, ni nada de eso. Está hablando definitivamente a lo que es el matrimonio, pero no significa que los ángeles no puedan tomar forma humana y corpórea y lo puedan hacer. Pero eso no está como un asidero bíblico. Y la cuarta parte, los ángeles caídos que participaron en la rebelión liderada por Satanás, ese para algunos es el origen de estos seres. Entonces, voy un poquito más allá. Esta última explicación del origen de los demonios es la más aceptada y que cuenta con más respaldo bíblico y que conlleva una menor especulación interpretativa de los textos. Leamos Apocalipsis 12, 3, 4. Vamos a leer ese texto y por favor fíjense la claridad de esto. En Apocalipsis 12, 3 al 4 y 7 al 9, dice, el versículo 3 dice, en 12, 3, dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón, llamado el dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. El versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Hasta ahí no es muy claro, pero a partir del versículo 7 se aclara bastante. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón sigue armando el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahora, este dragón que arrastró la tercera parte de las estrellas, ya sabemos quién es ese dragón, a quién se está refiriendo el dragón. Dice que es el Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí se cierra la visión clara, es lo más claro que hay, fuera de otros textos, por supuesto, del origen de los demonios. Una visión clara es lo más claro. Las otras teorías tienen cosas medio difusas, pero hay una rebelión. Isaías y Ezequiel aclaran más las motivaciones de la rebelión del diablo. Aquí cuento un poquito cómo fue, pero Isaías dice que él quiso centrarse en torno a Dios, ser igual a Dios, que fue creado por Dios. Hermano, yo no tengo tiempo, ni es la intención de este estudio, empezar a hacer un estudio demonológico, de demonología, sino que la idea nuestra es situar el contexto de lo que está pasando. ¿Quiénes son estos seres que actúan contra los hombres y que tienen una situación bien clara? Espero que este texto, que está muy revelador, muy clarito, ¿ya? Y ahí hablamos de una tercera parte. Marcos, ahora vamos al texto mismo. Marcos, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando, debe ser los días, en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Interesante. Marcos 1, 21, 22. Jesucristo ya ha empezado su ministerio y enseña los secretos del reino, y hay algo que tiene el sello de Dios y de la acción del Espíritu Santo en la enseñanza de Jesucristo. La autoridad con que declara la palabra del reino. Eso es el sello. Eso es el sello del Espíritu, el sello de Dios y la acción del Espíritu. Él tiene autoridad. ¿Y cómo se ve esa autoridad? ¿Cómo se ve la autoridad en la enseñanza? Jesucristo, el creador del universo, tenga eso presente, del hombre y del mundo, no hace interpretaciones, no declara su punto de vista, sino afirma lo que él hizo. Lo que él hizo. Yo quiero que ustedes
a lo mejor para aterrizar un poco más el concepto de autoridad, que a mí se me reveló ese concepto de una manera muy, muy sorprendente. Estoy hablando de mí, de mi persona. Le voy a contar esto para que a lo mejor a usted le ayude a entenderlo. Yo vengo de una herencia digamos, de fe, ligado a una iglesia que es bastante tradicional y que todo lo basa en la interpretación de la Biblia y que no aspira, no es que no crea, pero no aspira a las manifestaciones espirituales mayores. Creen en todos los dones y todo eso, pero no aspira. Por alguna razón me tocó conocer a Lucas Rojas, que fue, en Cosa del Espíritu, mi padre espiritual. Y el primer encuentro que tuve con Lucas, que realmente parecía a Lord Vader de la Guerra de las Galaxias cuando hablaba, hablaba no tenía cuerdas vocales, entonces se le escuchaba tan raro la voz porque tenía el micrófono acá y hablaba por un hoyito que tenía aquí en la garganta, ya que no tenía cuerdas vocales. Entonces, me acuerdo que había pedido permiso en mi trabajo para poder estar en una de las charlas. Y en la mañana temprano entro al templo y él está hablando. Y me impactó. Yo lo escuché 5 minutos orando. No fueron más de 5 minutos. Y dije, este hombre no ora como nosotros. Y él oraba con autoridad. ¿Por qué yo decía que orate? Porque si a mí como pastor o a un pastor de la iglesia donde yo estaba o de la denominación a la cual yo pertenecía, le pedía que orara por los enfermos o que orara por algo específico, normalmente, que no es algo que esté mal, pero siempre se oraba en forma de intercesión. Señor, te pedimos que tú sanes la pierna de este enfermo, que tú acá. Entonces era eso, estaba hablando. Sin embargo, Lucas no hacía eso. Lucas decía, en el nombre de Jesús, yo le ordeno a esta pierna que se restaure. Entonces, eso me paralizó, me impactó, pero a ver, yo puedo haber visto a otras personas haciendo lo mismo, pero lo que él tenía era una acción espiritual muy fuerte operando en él. Las palabras no solamente iban acompañadas de decirlo, como para algunos que es una receta, sino que era una presencia, una acción del Espíritu Santo. Eso me llamó la atención. Y ahí yo puedo entender el concepto de autoridad. Entonces, aquí las personas se admiran como le enseña Jesús, porque Jesucristo no hace interpretaciones, Jesús hace afirmaciones claras. De hecho, recuérdense, por ejemplo, en su autoridad, cuando le van a plantear cosas como a un hombre que tuvo, una mujer que tuvo 7 esposos, porque eran hermanos y se fueron muriendo uno tras otro, de cuál será esposa en la resurrección. Y Jesús dice, erráis ignorando las escrituras. O sea, ¡pum! Fuerte, una autoridad. Primero dice, ustedes son ignorantes de la escritura y erran. Eso es autoridad. Autoridad de pronto se para y dice, ay de vosotros que fariseos hipócritas, y empieza a hacer toda una descripción del doble estándar. Una autoridad incuestionable y puesta a prueba con una serie de trampas intencionadas para ver cuando le llegan a la mujer para que para piedrarla porque fue pillada en el acto de un adulterio, cuando le ponen si tiene que rendirle tributo al César o no. Bueno, usted conoce una serie de trampas y fue puesta a prueba esa autoridad y Jesús manifestó siempre una claridad en todas las cosas, una sabiduría del cielo, algo que venía de Dios. Él tenía autoridad y eso cambia la cosa, cambia el panorama porque todo es cambiado. Vamos un poquito más adelante. En Marcos, el versículo 23 y 24, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, aquí llama espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Ha venido para destruirnos, sé quién eres, el santo de Dios. Esto es extraordinario, hermano. La actividad demoníaca ya estaba empezando a manifestarse en Israel, porque las personas identifican a este hombre que tenía una acción, pero vamos a ver una cosa. Ni en este pasaje,
ni en el paralelo de Lucas 4. Este pasaje está, Lucas 4 tiene el paralelo de este pasaje. Dice, ¿cómo se sabe que el hombre tenía un espíritu inmundo, un demonio? ¿Cómo era que se sabía? ¿Cómo a las personas no les pareció extraño o nada? Y recuérdense ustedes que cuando habla de espíritu inmundo, habla de espíritu que tiene una acción y una actividad inmunda, y que puede ser una adicción, una rebaja, una forma de vivir, una condición casi inhumana, como era el caso del endemoniado Gadareno, que vivía en una condición infrahumana, o sea, no era humano como él vivía, en una caverna, atado con grillo, rompiéndose el cuerpo. Era una cosa fuerte. Quizás dormía, perdón lo que voy a decir, pero quizás dormía en sus propias fecas, en su orina. Quizás era una actividad inmunda, un espíritu degradante. No sabemos, no hay una especificación. Usted va a Marcos, o sea, a Lucas, y ahí tampoco dice, sí dice que hay un espíritu inmundo. No dice qué clase de manifestación tenía. Este espíritu declara saber quién es Jesucristo y que lo conoce como el Santo de Dios. El espíritu, al reconocer a Jesucristo, entra en pánico. El espíritu reconoce a Jesucristo y el espíritu entra en pánico. Por favor, tenga presente eso. Es súper importante para su vida. Usted debe saber quién es el que vive dentro de usted y quién. El espíritu entró en pánico, ya que él sabe que está condenado a la destrucción y quien ejecutará la sentencia sobre él es Jesucristo, nombre que está por sobre todo nombre en el cielo y en la tierra. La lucha, esto es un paréntesis, y la lucha que tiene Satanás contra usted no es contra usted, es con lo que hay en usted. Satanás tiene una lucha contra Jesucristo. Jesucristo lo venció y él siempre quiere luchar con Cristo. Por lo tanto, es importante que usted entienda que Satanás a usted y a mí nos considera seres insignificantes, seres de bajo nivel que nunca vamos a estar a la altura de. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene Satanás? Lucha contra el Cristo que hay en nosotros, lucha contra el Espíritu Santo que hay en nosotros. A eso él quiere vencer a él. Por eso Jesús ya lo venció, Jesús sabía, los demonios sabían que Jesucristo había dictado sentencia porque lo reconocen. Y fíjense lo que dice, vamos un poquito más, dice, leamos y dice, ¿has venido para destruirnos? Sé quién es el santo, has venido para... Ellos tienen conciencia de que hay una sentencia contra ellos. Y dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás con nosotros? ¿Por qué vienes acá? Porque ya saben que, y ellos no, pero ojo, es súper importante. Ellos saben que tienen sentencia. Ellos saben que el mundo está perdido. Ellos saben que el hombre está condenado y que van a evitar que la única puerta, escucha esto es súper importante, la única puerta de esperanza que tiene el hombre es la ley. Que supuestamente aquel hombre que cumpliera la ley, la perfecta ley de Dios, sería salvo o estaría con Dios. Ya, porque hay gente del Antiguo Testamento que ya es salva, como Abraham, como Enoc, como otros personajes más que están en el Señor, pero en un régimen de ley. Sin embargo, estos demonios ignoraban que esos personajes nunca estuvieron a salvo con Dios por efecto de la ley, sino por efecto de la fe, que ya era manifiesta en ignorancia, pero manifiesta. No tenía muy claro el centro de la fe, pero eran por fe. De hecho, en una forma brillante, en Efesios, en hebreo, se habla de los héroes de la fe, para manifestar que todo siempre, siempre, siempre fue en fe y por fe. Entonces, entonces estos espíritus demoníacos buscan arrastrar a los hombres a la perdición. Ellos no están conscientes ni tienen idea de que Jesús no viene, pero ellos tienen el temor porque ya la sentencia fue puesta en el cielo para ellos y saben que un día Dios la va a concretar. Entonces Dios dice, como dice, y los expulsó a la tierra, en el mismo ambiente donde nosotros estamos siendo preparados por Dios y donde Adán fue tentado. Entonces todo un plan, ellos no están conscientes que el plan de Dios apunta a la redención de toda la humanidad
por la muerte de Jesucristo en la cruz, que nos redime de los pecados, que paga nuestras culpas, y de la fe puesta en Él, que nos hace partícipe de esa redimisión, que hemos sido redimidos. Poniendo la fe en Cristo Jesús, nosotros somos partícipes. Los demonios no tienen idea. Visualizan la cosa. La única cosa que visualizan es que Jesús probablemente haya venido a ejecutar la sentencia. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Por favor, ponga atención a este texto. Jesús tenía autoridad sobre estos demonios. A él lo conocían, porque lo conocían desde el cielo. Sabían quién era. Conocían claramente su poder y su autoridad. Sabían que él era el creador de todas las cosas y sabían mucho de él. Pero Jesús no quiere que ellos, y les prohíbe a estos demonios, revelar más sobre él, porque no es el momento y porque la revelación no puede venir de los demonios, tiene que venir del Espíritu. Ojo, quiero hacer un pequeño alcance. Todo lo que hay en el mundo espiritual, o sea, de cosas que no podemos ver con los ojos, esas cosas que no podemos ver con los ojos, que tienen que ver con el mundo espiritual, tienen que ser reveladas. ¿Qué es lo que es revelado? Es traer al mundo natural lo que está ocurriendo en el mundo físico o hacerlo visible a nuestros ojos o a nuestros sentidos. De hecho, algunas veces me ha tocado en algún momento en que me han llevado a lugares para una liberación en que uno siente olores de la presencia espiritual demoníaca o uno puede ver cosas, uno puede ver movimientos o uno puede sentir. O sea, la manifestación es traer al mundo físico lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Entonces, estos espíritus que son incorpóreos se tienen que manifestar. Entonces, es interesante porque, y eso es re importante, para un creyente, todo lo que ocurre en el mundo espiritual debe ser revelado por el Señor o debe ser guiado por el Señor a descubrirlo. Toda búsqueda, escuche esto, súper importante, toda búsqueda de lo que es espiritual, de lo que ocurre en el mundo espiritual, por iniciativa propia y una búsqueda sin considerar los caminos. Yo puedo buscar en la Biblia, eso estoy buscando en Dios, y Dios, si quiere, me revelará. Él dirá que a mí yo te mostraré cosas grandes y ocultas. Si Él no quiere mostrar, no muestra. Pero toda búsqueda que es ajena a Dios o a la palabra de Dios se llama ocultismo. Ocultismo. Y el ocultismo, la práctica del ocultismo, abre puerta al mundo demoníaco para que venga a tu vida y tome control sobre ti. Y cualquier cosa que no te revele Dios y que no esté basado en la Biblia es ocultismo. La primera persona que practicó ocultismo en el mundo fue Eva. Eva fue la primera persona porque el diablo le dijo que a través de ella, de lo que él le estaba diciendo, iba a obtener un conocimiento que no tenía. Y ella fue tentada a un conocimiento que le podía haber llegado de Dios, porque Dios se lo iba a revelar, pero ella eligió, dice, y se habrán abierto vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal. Todo eso era algo desconocido para ella, pero la tentación de ir a ese conocimiento y alcanzarlo por una vía que no era Dios. Todo camino de conocimiento del mundo espiritual que no es Dios, lo hace Dios. Entonces Jesús reprende a este demonio para que diga, porque el demonio siempre, nunca olvide usted esto, aunque el demonio diga verdades bíblicas, siempre las va a interpretar o las va a distorsionar para utilizarlas contra Dios. Eso es exactamente lo que leímos hace una semana atrás de lo que intentó Satanás hacer cuando tentó a Jesús. Usó verdades bíblicas para distorsionarlas y tomarlas. Hermano, tenga cuidado. La revelación, toda revelación bíblica tiene que venir del Espíritu Santo. Toda revelación. Por eso hay muchas personas hablando sandeces y usando las escrituras, diciendo que han recibido revelación de Dios y esa revelación nunca ha venido de Dios.
Incluso hay algunos que toman lo que dicen otros porque les agrada y lo repiten. Pero nosotros necesitamos tener la dirección de Dios. Cuando usted abre la puerta al ocultismo, tenga por seguro que va a abrir la puerta para que su vida sea afectada por el mundo demoníaco. Porque el ocultismo hace eso. Y toda la información que reciba, a lo mejor va a recibir información que le va a servir. Incluso hay cosas en el mundo espiritual que le pueden dar poder a las personas para actuar. Pero esas cosas pasan la cuenta. Una frase que nunca se me olvidó de una persona que le dijo, el diablo da con una y quita con dos. Y no olvide que el diablo es un usurpador. Y la Biblia dice que él ha venido a matar, robar y destruir. Él roba. Por lo tanto, cuando el diablo le ofrece algo es porque a alguien o a algo se lo robó para dárselo a usted, pero él no crea nada ni es dueño de nada de este mundo. Tenga eso plena. Él no es dueño de nada de este mundo. Todo le pertenece a Dios. Y usted peca contra Dios, y esto es muy importante, usted peca contra Dios cuando le atribuye algo como si le perteneciese al diablo. La única cosa que dice Jesucristo que el diablo engendró, la única cosa que el diablo engendra y que nace de él y que nace de su ser y de su entraña es la mentira. Porque la Biblia dice que él es padre de toda mentira. No hay otra cosa. Todo lo demás viene de Dios. Él lo crea, él no hace ni le pertenece nada. Él puede tomar, robar y ofrecerlo algo que no es de él. Y es un, ¿cómo se dice? Un receptador, una persona que toma lo robado y lo negocia, pero es robado. Jesucristo no solo demuestra autoridad en su enseñanza, sino también muestra autoridad y poder en el mundo espiritual. De tal manera que ordena al espíritu inmundo que ha tomado el hombre y usa, ¿qué usa? Y usa su boca para hablar, que se calle y que deje su cuerpo. El hombre está hablando con su hoja bajo el control mental del espíritu inmundo. Entonces empieza a decir, yo te conozco, pero ¿quién está hablando ahí? El espíritu, que ha tomado control sobre el cuerpo del hombre. Es súper importante esto, hermano. Voy a hacer una analogía re importante. Hay personas que tienen manifestaciones espirituales físicas. Hay personas que cantan, hay personas que tiritan. Con respecto a la acción del Espíritu Santo, eso es completamente normal, eso puede pasar. Hay personas que se afectan corporalmente en la presencia del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando esas manifestaciones son violentas y tienden a dañar a la persona, entonces no podemos asociar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no obliga a nadie y toma el control como los demonios del cuerpo. El Espíritu Santo persuade, el Espíritu Santo afecta a nuestro ser, lo conmociona y puede haber manifestaciones espirituales, pero no es del Espíritu Santo que la persona termine dañada. Mire, yo le voy a contar algo. En todo este quehacer, algunos conocen a una hermana que se llama Teresa Benítez. En un evento que hicimos, en un retiro, el primer retiro que hicimos, estaba el pastor Lucas predicando y terminó de predicar y llamó a la gente para ser ministrada. Ministrada, entiéndase, servida, pero este servicio era orar por ella para recibir un don, como Pablo dice, comunicar un don. Y yo estaba observando ahí, y nuestra hermana Teresa, o sea, estaba al final. Y de repente, hermano, en mi ignorancia, siento que alguien cae al suelo, porque en ese instante, en ese tiempo éramos más normales y no nos poníamos a sujetar a la gente. Entonces cae alguien al suelo, hermano, sonó la cabeza como que lo impartí un coco, un sonido de un golpe del cráneo en el suelo, en el cemento, pero terrible, hermano. ¿Sabe qué? Yo estaba a cargo de ese evento y yo estaba, pero afligidísimo. Yo dije, Dios mío,
esta persona, ¿sabe qué? Tanto rollo me pasé que yo venía llegando a la PDI y con la hermana muerta en un charco de sangre. Yo estaba adelante. O por lo menos con traumatismo. Pero sonó literalmente como si le hubiesen dado un golpe a un coco, así un coco panameño, ¡pah! Así. Yo me acerqué a mirar, primero que nada no vi sangre. Me agaché, pero estaba, hermano, angustiado, mis tripas se revolcaban porque dije, yo miraba si tenía signos vitales. Al final la hermana abrió los ojos y yo le pregunté, ¿cómo te sientes? Muy bien, me dice, súper bien. ¿No te duele la cabeza? No. Se levantó y yo por detrás mirándole si había alguna sangre corriendo de algún lado y le dije, por favor, tócate. Yo estaba angustiado, hermano, si usted hubiese estado ahí presente y hubiese sentido el golpe, yo creo que se impacta igual que yo. Pero yo en ese instante no tenía, o sea, entonces me acuerdo que Lucas me decía, tranquilo, me decía, si esto de Dios no tiene que pasarle nada. Hermano, ella se paró feliz de la vida, sin dolor de cabeza. Hermano, cuando la presencia de Dios está ahí y cuando Dios está actuando, nadie sale dañado. Nadie sale dañado. Todo está bien, porque Dios es perfecto. Y nos asombra, porque para mí ese golpe era para dejar muerta a la persona. Por eso debemos depender en nuestra búsqueda del Espíritu y no forzar, no forzar la manifestación de Dios. Cuando nosotros somos más ignorantes, cuando nosotros somos más sencillos, no andamos, después todo el mundo se ponía detrás, hacía una serie de cosas y todo lo que era natural se perdió. Después hubo gente que se tiraba, gente que la tiraba y había gente que caía por la obra del Espíritu. Pero en ese caso yo quedé muy impactado, donde está la presencia. Pero cuando hay presencia demoníaca, que también la vi, en el mismo, con Lucas también vi una liberación demoníaca donde la persona era azotada en el piso así, hermano. Así, saltaba en el aire y caía y golpeaba, parecía una cuestión de película. Entonces, claro, el espíritu estaba tratando de dañar a la persona. Me recuerdo que en una de las manifestaciones demoníacas también el espíritu que estaba controlando la voz de esa mujer dijo, yo mato a esta desgraciada, pero no la suelto. Y la azotaba contra unos maderas de una manera terrible, hermano. Entonces, sí, hay un daño ahí. Entonces, yo quiero decirle eso, que Jesús tiene esa autoridad y donde está la presencia del Espíritu Santo no hay. Hay una diferencia entre el accionar del Espíritu Santo y el accionar de un espíritu demoníaco. En varios de los relatos de liberación demoníaca que hay en la Biblia, se dice que este desacoplar, es una palabra que le puse para poder tratar de explicar, el espíritu inmundo del cuerpo de una persona produce gran conmoción física y algunas veces Jesucristo le ordena al espíritu no hacer daño a la persona que está controlada y poseída por él. El texto paralelo de Lucas, el mismo texto, hablando de esta misma situación, dice así, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Importante. En este punto debemos recordar que Jesucristo nos dio, por favor, eso es súper importante, esto es para nosotros ahora. En este punto debemos recordar que Jesucristo nos dio esa autoridad que tenía Él en esta tierra sobre los espíritus demoníacos, a nosotros. Por eso, como verdadero creyente que has entregado tu vida a Jesucristo, nunca deberías sentir temor a Satanás y su demonio. Nunca. Porque Jesucristo está en tu vida y Él no puede hacerte daño. No puede. Dice, porque Jesucristo te dio poder y autoridad sobre ellos. He aquí, dice, hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Eso es fe. La fe no solamente se necesita para aceptar al Señor. La fe no solamente se necesita para que Dios me va a sanar. La fe no solamente se necesita para que Dios cree que Dios me va a proveer. Yo necesito creerle a Dios, no creer en Dios, creer que Él lo que dijo es verdad. Y dice que nos dio poder para hollar serpientes y escorpiones, o sea, Satanás y su demonio, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará.
Eso debe tenerlo. Mientras más temor le tenga al diablo, más control va a tener él sobre usted, porque él basa su control en las mentiras, en hacerle creer que tiene potestad sobre usted. Si usted entregó su vida a Jesucristo, usted pasó del reino de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. No pertenece a ese reino. Entonces, pero es que el diablo opera, o el diablo puede operar, pero el diablo se tiene que sujetar a Dios, no puede hacer lo que quiera porque fue vencido, está vencido. Lo único, dice, si usted no cree la palabra de Dios, no hay nada más que hacer, pero la Biblia dice que fue despojado, dice que despojó a los principales potestades y los exhibió públicamente. Despojar significa que ya no tienen capacidad, solamente les queda la operación de la mentira en su vida y lo que usted le permita hacer. Porque si usted me dice, pero pastor, hay manifestaciones demoníacas, porque esas personas que le han permitido al diablo llegar a su vida, le dan también la autorización para hacer lo que ellos quieren, pero un hijo de Dios no, él ya está derrotado. Usted no debe tener nunca temor de que el diablo pueda tocar su vida. Sí, mire, aquí hay dos cosas, porque algunas veces nosotros somos muy dados a la autojustificación y a la victimización. Una cosa que usted tiene que saber, le guste o no, eso es para mí y para todos los que están aquí, es que el pecado trae consecuencias y afecta a la vida. Eso de andar dañando a la gente, de andar mintiendo, de tener una sexualidad liberal, eso de engañar al prójimo, todos los mandamientos que dice la Biblia traen consecuencias. Y algunas veces lo que estamos viviendo, incluso muchas veces, algunas veces también hasta enfermedades, son consecuencias de una vida muy contraria a Dios. No siempre, pero algunas veces. Algunas veces los estados de depresión tienen que ver con los espíritus que nosotros hemos autorizado, las puertas que hemos abierto para que esos espíritus vengan a tomar toda nuestra vida. Pero usted tiene que saber, aún siendo un pecador que está libre por la sangre de Cristo, porque usted ha puesto su vida en las manos de Dios, usted ha puesto su depósito, por eso Pablo dice, yo sé en quién he creído y es poderoso para guardarme para aquel día. Usted debe entender que su vida está amparada, cuidada y protegida por la autoridad y el poder de Jesucristo. Y él dice ahí claramente, y nada os dañará. No está mintiendo, no está mintiendo, está diciendo la verdad. Pero yo no puedo andar por la vida porque a la mismo paralelo, es como que se me dijera, voy a hacer un paralelo bien mezquino y perdóneme, pero usted compra un televisor y el tipo le dice, mire señora o señor, este televisor le va a traer grandes satisfacciones, usted va a poder ver películas, usted va a poder hacer todo, pero por favor tenga cuidado y le voy a entregar un manual de cosas que usted debe evitar hacer. Este aparato está hecho y diseñado con la mejor tecnología de punta, es espectacular y usted puede comprobar que es cierto. Pero si usted empieza a hacer todo lo contrario a las advertencias del manual, usted tenga por seguro que tarde o temprano afectará el aparatito. Y es lo mismo. Entonces la gente, por favor, no existe, escúcheme esto, la sangre de Jesucristo no te hace inmune a las consecuencias del pecado. Aun cuando tú seas creyente, no te hace inmune a la desobediencia. No, 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 no. El mismo Dios es para todos. Te ha advertido que el pecado trae consecuencias. Por ejemplo, muchos creyentes están atados, tremendamente atados a enfermedades depresivas, a enfermedades o a opresiones muy fuertes, a pérdida de sentido de la vida y algunos hasta con visión de suicidio, porque no quieren ni entienden que el perdón es el punto fundamental para el despegue en su vida. O han pseudo perdonado, o no han, ellos creen, ellos en su corazón, en el fondo de su corazón, sienten una rabia de querer perdonar porque sienten que están como favoreciendo al ofensor. Y la Biblia dice, no, no es eso.
Entonces arrastran una vida de depresión, arrastran una vida de amargura, siendo creyentes que no son capaces de disfrutar en toda su magnitud las cosas que Dios quiere darle a ellos. No logran hacerlo. Y eso es sumamente importante, de poder decir, bueno, yo voy a disfrutar de una vida de bendición. Ya. A ver, perdimos la comunicación con Enrique. Esto es sumamente importante, las consecuencias de las cosas. Entonces, cuando yo le hablo del perdón, muchos cristianos serían libres de enfermedades. Escuche esto, muchos creyentes serían libres de enfermedades, serían libres de la opresión, de todo esto que es un poco este estrés, exceso o depresión. Todo eso, si tomaran la seria decisión de perdonar. Pero como no lo pueden hacer, dice que no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, segará. No quieren entender esa verdad. Esas verdades que son de Dios. Entonces, hay cosas que son consecuencias. Hay actividad también demoníaca, todo lo que usted quiera, sí es verdad, pero hay cosas que son consecuencias de. Entonces, esto es súper importante. Usted tiene a Jesús y nada a dañar. Si usted peca, dice abogado tiene, dice si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado. Usted tiene un camino claro para caminar en el Señor. Tiene todo lo que usted necesita para reconciliarse, para caminar, para crecer y para evitarse problemas. Tiene cosas, un manual entero que es la Biblia, que le dice cómo resolver cada cosa en su vida. Pero nosotros, yo no puedo saber si usted perdona realmente, perdonó, y usted asocia el perdón a un sentimiento. Usted no sabe que si usted vive su vida robando, nada de lo que usted robe va a traer prosperidad, porque todo se le va a devolver, todo lo va a perder, porque es una ley de Dios. Y así hay muchas otras cosas, pero este punto es importante. Usted está en Cristo Jesús, y si usted toma una actitud de decir, yo voy a andar por la vida, y yo con la férrea pensamiento que el diablo a mí no me puede hacer nada, usted va a ver que eso se va a concretar. Usted va a andar por la vida diciendo, a mí la única persona que me puede tocar es Jesús, es el Señor, y nada más, porque yo no pertenezco a su reino, su vida va a tener un cambio. Se lo puedo asegurar, porque es un acto de fe. Creer esta palabra, aquí dos potestades ya, serpientes y escorpiones, y sobre todo fuerza del enemigo y nada os dañará, creer esa palabra cambia vida, porque la fe en el Señor y la obra de Dios, no solamente creer en Dios, sino que creerle a Dios, cambia la condición de vida que usted tiene. En Marcos 1, 27 a 28, todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama en toda la provincia de alrededor de Galilea. Es muy sorprendente y penoso leer que la religión ignora el poder de Dios, para no ver la grandeza de la manifestación de Dios. Los observantes, todos los que estaban ahí, todos con conocimiento de la Escritura, concluyen que la liberación del hombre con el espíritu inmundo, de la cual fueron testigos, es una nueva doctrina. Mira a la conclusión que llegan. Ni siquiera tienen capacidad de decir, bueno, esto es extraordinario. Ellos dicen que nueva doctrina. Eso no es doctrina, es un hecho. La liberación del hombre fue un hecho real que ocurrió frente a sus ojos. Fue la manifestación del poder de Dios. Esta es la razón por la que muchas personas nunca verán un milagro de Dios en sus vidas o en la que les rodean, porque su fe se reduce a la letra y no a un querer que Dios manifiesta su poder en forma visible, real y palpable. Hay personas que nunca van a ver un milagro de Dios en su vida porque todo lo reducen a una visión intelectual. No son simples y sencillos para creer un hecho y gozarse y alegrarse y decir, esta persona recuperó su pierna y camina, que wow, extraordinario. No, sino que andan buscándole una visión doctrinal. Es cierto que debemos discernir, porque la pregunta es si lo que ocurrió viene de Dios, viene del diablo, viene de una persona, eso es lo que debemos discernir. Pero estamos frente a una acción espiritual evidentemente de Dios. Y ahí es lo que pasa.
Esta es la razón por la que muchas personas nunca verán un milagro de Dios. No andan buscando la doctrina, no andan viendo la grandeza, porque si una persona tiene un milagro y tiene un cambio radical que lo lleva a Dios y a una transformación total, total, completa, es impactante. Me ayuda a mi fe, los milagros. ¿Para qué están las señales? Las señales están para fortalecer mi fe, porque, mire hermano, muchos dicen, pucha, yo quiero sanarme. ¿Sanarse para qué? ¿Para qué quiere sanarse? ¿Usted quiere sanarse porque usted quiere servir a Dios? ¿Porque usted quiere orientar su vida para sanarse? ¿Hay un propósito en la petición de sanidad? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Jesús dice algo que a uno le dice, bueno, si tu ojo te ocasiona de caer, córtalo. Mejor que te sin un ojo. Si tu mano, córtalo. Entonces Jesús dice, esto de tener o no tener una condición física determinada, para Jesús lo que le importa, porque sabe, porque dice, y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. O sea, ojalá pudiéramos tener la visión. Si yo le estoy pidiendo algo al Señor, es porque hay un propósito. Entonces la gente son impactada por eso, por lo que está pasando. Los milagros es para mostrarte que Dios está vivo. Las señales te dicen, tú sirves a un Dios vivo. Y eso lo explica muy bien Corintios 12, cuando está hablando de los dones espirituales, dice que en otro tiempo servíais a ídolos mudos. ¿Qué está diciendo? Dios no es mudo, se manifiesta, habla, el Espíritu Santo se manifiesta. Yo lo animo, solamente quiero decirle que no reduzca, por favor, no reduzca su accionar con Dios a una cuestión meramente racional y que usted tenga solamente un goce intelectual, sino que abra su corazón para ver esta autoridad y creer que Dios tiene autoridad y frente a las cosas de Dios actuar con sencillez, alegrarse y creer que nada lo dañará. Usted es un hijo de Dios, usted no está bajo la potestad del diablo, porque la Biblia dice que fue traído del reino de las tinieblas a la luz admirable. Lo animo a creerle a Dios, le animo a saber que tiene autoridad, le animo a creer que el diablo no le puede dañar y que su vida está en la mano de Dios. Si el diablo pudiera a usted hacerle algo por voluntad de él, significa que usted no está en el reino de Dios. Porque el único que puede determinar su vida desde el día que aceptó a Jesucristo es el Señor. Y muchas cosas, como yo se le he explicado, que están impidiendo una bendición más amplia a Dios, créale, acepte su voluntad, créale. Muchas, y no sé si a alguno de ustedes le tocará lo que dije anteriormente, pero lo reitero. Muchas veces personas van a encontrar sanidad de su mente, de su espíritu, de su alma, si tienen un perdón verdadero, un perdón real hacia a personas que no han perdonado. Y que eso transforme su corazón en un momento de gozo. Perdonar no significa condonar, porque bien dice el Señor, dice así el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Y Dios paga. Usted dice, yo pagaré. A ti te corresponde perdonar para ser libre y no estar esclavo emocionalmente o espiritualmente a una persona. Eso es lo que yo te traía para compartir con ustedes, mis hermanos queridos, hoy día. Espero, y si hay alguna acotación, eh, algo que decir, alguna pregunta, bienvenidas sean.